Hola, muy buen día. Bienvenidos al curso de Desarrollo Avanzado de Aplicaciones Web en Java. Los saluda su instructor Luis Flores Díaz por parte del CEIS de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me da un gusto que se encuentren aquí, ya que es muy importante prepararnos para nuestro futuro profesional. Vamos a ver diferentes tecnologías, conceptos e implementaciones a lo largo del curso. Y qué mejor que comenzar con la introducción al lenguaje de Java. Puede ser que a este punto ya conozcas algunos de los temas que estamos viendo en pantalla. Si es así, sé que nos va a servir como un repaso y hacer esas bases sólidas del lenguaje, hacerlas muy sólidas. Entonces, vamos a comenzar. Se menciona aquí, primeramente, que es una introducción. Estos primeros 8 puntos que estamos viendo aquí es la introducción al lenguaje. Posterior a eso, vamos a ver la parte del desarrollo web en Java, que también es muy interesante y lo principal en el curso. Claro, no podemos continuar sin antes ver lo que es la introducción, ver estas bases de Java para poder desempeñarnos bien en la siguiente aplicación. Entonces, bueno, vamos a continuar. Primeramente, el primer tema que vemos aquí son los fundamentos de programación en Java. No me voy a extender mucho, voy a decirlo en grandes rasgos, pero en el primer tema pues vemos algunas de las palabras reservadas. Vemos cómo es que funciona el lenguaje, trabaja mediante compilación, vamos a ocupar de la máquina virtual de Java, vamos a hacer la instalación de eso también. Entonces es algo muy sencillo esta primera parte. Y ahora, antes de continuar explicando lo demás, puede ser que algunos de ustedes, incluyéndome también como comenzamos todos, algunas de las palabras, conceptos, no los vamos a comprender a lo mejor al primer momento, es normal. Esto nos pasó a mí, pasó a compañeros y yo creo que nos pasa a todos. Entonces, no se preocupen por esto. Evidentemente, claro, lo que les voy a recomendar primeramente es investigar eso en la documentación oficial, buscar con el nombre de la tecnología que van a utilizar junto al concepto o palabra que a lo mejor no comprendemos en el momento. Si no se comprende después de la documentación, créanme, tampoco hay problema. Ustedes sigan con el desarrollo, no se desanimen, sigan con el desarrollo de sus aplicaciones. Van a estar escuchando nuevamente y otra vez ese concepto, esa palabra. Pero créanme que conforme pase el tiempo, ustedes lo van a tener ahí ya a la mano y van a saber explicarlo. Entonces, no se preocupen por eso. Sé que en un curso de estos se hablan mucho de estas palabras técnicas, pero no se preocupen que por ahí comenzamos y para esto es el curso. Muy bien, entonces continuamos con el punto número 2, las estructuras de los datos. Esta es la forma del almacenamiento en muchos de o todos los lenguajes de programación, mediante estructuras de datos. Un ejemplo pueden ser los arreglos. Si tú ya trabajas con arreglos, puedes darte cuenta que una estructura de datos puede ser un arreglo, una pila, etcétera. ¿Qué más? En el punto número 3, estructuras de control. A grandes rasgos, bueno, es el flujo de ejecución de las instrucciones, como los if, los then, los else. Más adelante vamos a ver esos temas, no se preocupen. Todo esto lo vamos a ver, es simplemente una breve descripción de estos temas. El número 4, las excepciones. Vamos a controlar las situaciones que vamos a tener en nuestro código, esos posibles errores que nosotros podamos predecir que existan. Y si no lo podemos predecir y sabemos que puede llegar a salir un error, pues entonces también es colocar por así decirlo, el filtro o el, las vallas para que no suceda ese error o que no suceda tan drástico. En la parte 5, en la etapa número 5, las interfaces. Bueno, esto nos sirve como plantilla para la construcción de nuestro proyecto, de nuestras clases. Estamos viendo varias palabras reservadas aquí, no se preocupen, como les mencionaba, más adelante vamos a platicar sobre todo esto, ¿ok? Nos vamos a ir paso a paso ya dentro en los siguientes videos. En el punto número 7 vamos a ver algo de programación funcional en Java, que en esta parte no se preocupen, está más sencilla de lo que se escucha. Es una actualización que vino con Java 8 en el 2014, si no mal recuerdo. Entonces, créanme, esta parte de programación funcional en Java se ve en algunas secciones del código bien fácil y mm, no es necesario dominarla al 100%. La documentación en donde vamos a obtener donde vamos a manejar todo nuestro proyecto nos va a guiar. Entonces, y ahí es cuando nosotros vamos a comprender al 100%
cómo es que funciona esto, no desde el primer paso. Esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Y ya por último, el proyecto integrador de aprendizaje. A lo mejor muchos de nosotros ya, yo creo que ya lo sabemos, esto es un PIA normal, donde vamos a fusionar todas las otras etapas que acabamos de ver, las anteriores etapas que acabamos de ver, desde la 1 hasta la 7, ¿ok? Yo voy a estar con ustedes acompañándolos, aparte de las sesiones regulares, claro que podemos ver dudas, podemos resolver algunas de estas evidencias en sesión si se nos complica. Entonces, quedo a sus órdenes, vamos a continuar con nuestra primera evidencia. Vamos a continuar con la evidencia número 1. De mi preferencia seleccioné el IDE de Spring Tool Suite 4. Si se fijan, algunos de ustedes pueden reconocer que se parece mucho a Eclipse. Es porque es una implementación de Eclipse para el producto de Spring. Entonces, si ustedes tienen Eclipse, si ustedes ya tienen este IDE, si ustedes tienen NetBeans, pueden utilizar cualquiera de estos tres. Y evidentemente el JDK que deben de utilizar puede ser el 8 o el 11. Cualquiera de estos dos es válido para este curso, a lo largo de este curso. Y si no tienen un IDE, si prefieren irse ya directamente a programar, estas primeras 8 etapas se permite programar únicamente con un editor de texto o con el bloc de notas y con la consola. Claro, se necesita la máquina virtual de Java, es decir, que se necesita instalar el JDK, aún así de todas maneras, el número 8 o el 11. Cualquiera de esos dos está perfecto. Bien, entonces vamos a continuar. Primeramente vamos a crear nuestro proyecto en Eclipse y en Spring Tool Suite puede ser aquí en File, Nuevo, Java Project. En NetBeans puede ser que no les aparezca aquí en Nuevo algún Java Project, puede ser que les aparezca Java Application. Entonces es la misma opción, Java Project, y en NetBeans Java Application está bien. El nombre del proyecto yo lo voy a llamar evidencia número 1. Ok, aquí las especificaciones, el JDK, el Java Runtime Environment que voy a seleccionar, bueno, es el 11 porque yo tengo instalado el JDK 11, pero tienen el 8, seleccionenlo. ¿Qué más de aquí? Hasta aquí está bien esas opciones. Después de esto nos va a decir, con el next nos va a decir qué es lo que quieres crear. Hasta aquí está bien. Finalizar. Hoy vamos a crear todo a mano ya desde acá. Entonces vemos nuestra carpeta source, es CRC, y voy a crear mi primera clase. Antes de llamarle, bueno, se convierte en una clase, pero esto es un archivo .java, ¿ok? Run.java. Todos nuestros proyectos van a ocupar de una clase, un archivo llamado run. Todos. Run.java, ¿ok? Entonces, ya desde aquí me está pidiendo que yo le escriba, sí, bueno, desde aquí me está pidiendo o me está diciendo que puedo colocarle el main, que puedo colocarle constructores, todo esto, pero vamos a irnos a la segura. Vamos a irnos despacio, ¿ok? Si se fijan, ya nos creó un package default. ¿Qué quiere decir esto? Algo bien importante en Java es que todos nuestros archivos .java van a estar dentro de un package para poder diferenciar a qué pertenece esta clase. Y esto permite un mejor manejo de la semántica, una muy buena práctica, poder dividir todos nuestros archivos Java para saber a qué pertenece cada uno de ellos, aparte del nombre del archivo. Entonces es algo bueno del lenguaje Java. Entonces vamos a continuar también. Aquí ya el IDE me escribe public class run. Esto me lo hace el IDE en automático. Y si se fijan, ya son palabras reservadas con colores en específico, como lo es public class. Esto no lo vamos a explicar hasta el momento, ya que es importante ver estos temas ya en la parte de programación orientada a objetos. Ya vamos a llegar hasta esa parte y vamos a explicar por qué public y por qué class. No se preocupen hasta ahorita, que al momento no es necesario comprenderlo. Ahora, pueden ustedes ejecutar su proyecto desde aquí, aunque yo les recomiendo, como la primera vez, darle clic derecho al proyecto. Yo ya tengo otro acá abierto, ignoremos este. Yo tengo mi primer proyecto, evidencia número 1, voy a darle clic derecho, Run as Java Application. De la misma manera para NetBeans, es algo muy similar. Ahora, vemos aquí un error. ¿Por qué me sale un error? Porque para correr un proyecto Java, cualquier proyecto en Java, todos los que vamos a ver a lo largo de este curso,
va a ocupar nuestro método main. Voy a decirle de que ok, está bien. ¿Y cómo voy a implementar yo mi método main? Simple, aquí en mi clase run, yo sé que mi método main va a ir normalmente en una clase llamada run. Voy a crearlo y aquí yo voy a utilizar muchas de las ventajas que me da el IDE. Primeramente, vamos aquí varias advertencias o errores. Aquí, muy importante, programación. Todos nuestros archivos van a ocupar de una sintaxis. Y esta sintaxis ya lo toma en cuenta el IDE. Al menos el IDE de Spring to Site. O si yo quiero lo puedo desactivar. Pero es mejor tenerlo ahí para saber en lo que me estoy equivocando y no perder tanto tiempo en buscar ese error. Entonces es un beneficio muy grande lo del IDE. Entonces vamos a comenzar con nuestro método main, ¿ok? Y ahora, claro, el método main no es nada más así, ¿ok? No es nada más así. Vamos a ocupar varias funcionalidades aquí del IDE, como les mencionaba. ¿Cómo le estoy haciendo para que aparezca esto? Si a ustedes no les aparece este cuadrito que está acá, lo hacen si están así, con la tecla control y espacio, les van a aparecer estas opciones. Estos son, el IDE te ayuda a escribir, entonces es fácil. Si hay personas que no les gusta que el IDE les diga porque lo desean, pero si ustedes quieren, y yo creo que lo mejor para ahorrar el tiempo es utilizar estas ayudas que nos está dando el IDE. Antes de explicar por qué public, por qué static, por qué void, eso lo vamos a explicar ya llegando a la parte de programación orientada a objetos para que nos quede más claro. Si yo trato de explicar esto, la verdad es que nos vamos a confundir. Entonces, no se preocupen, hasta ahorita no hay problemas si no comprendemos esto. Entonces, vamos a ocupar nuestro método main. Hasta el momento sabemos que el método main hace que se ejecute nuestro proyecto. ¿Cómo sabemos eso? O sea, bueno, al darle a ejecutar el proyecto, bueno, primeramente, ¿por qué me está saliendo esto? ¿Por qué? Porque no estoy guardando los cambios en mi archivo. Si vemos aquí está un asterisco, entonces vamos a ocupar guardar esos cambios. Y ahora sí, voy a ejecutar el proyecto. Y posiblemente ustedes tengan anclado ya la consola de aquí. Si no les aparece, bueno, pues en Window y en Show View aparece la consola. Es la misma manera para NetBeans. Si se fijan, ahorita la consola está vacía. No estoy ejecutando nada, es un proyecto vacío, pero sí es mi proyecto, o sea, sí es el proyecto que yo estoy ejecutando, ¿ok? El run, ¿ok? Bien, si no quieren utilizar estas pestañas, pueden utilizar el Shift, Alt y Q. Les va a aparecer estas opciones y seleccionar aquí con el doble clic o la letra C de consola. Y ya les aparece la consola, solamente que a mí me agrada más tenerla por fuera en vez de anclada. Ya queda a su criterio, a su gusto. Perfecto, entonces, bueno, otra cosa, lo que les mencionaba, si tengo escrito yo algo mal, evidentemente no se va a poder ejecutar. Si yo lo trato de hacer, bueno, primeramente guardar los cambios, perdónenme, guardo los cambios y ahora sí trato de ejecutar. Evidentemente aquí el IDE, e inclusive al compilar este archivo .java, porque al ejecutar el proyecto estoy intentando compilar. Al compilar el proyecto, revisa línea por línea si tengo alguno de los errores. E inclusive aquí el IDE ya es más avanzado y me dice que tengo un error ya antes de ejecutar el proyecto. No es como, por ejemplo, en HTML que puedo hacer cambios al momento y se ven reflejados al momento. Si ya trabajo con HTML se pueden dar cuenta de eso. Pero aquí no es así, o sea, aquí primeramente compila, se fija línea por línea y si está bien, ahora sí ejecuta el proyecto. Ahora me dice, tienes un error en evidencia 1, ¿quieres proceder quieres correrlo? Entonces voy a intentar sí y evidentemente me sale un error. No le tengan miedo, estos errores los vamos a ver yo creo que todos los días, entonces no se preocupen, esa es la primera excepción si es la primera excepción que ven, no hay problema, esto lo vamos a ver todos los días. Bien, entonces para evitar esto, pues evidentemente hay que hacerle caso aquí principalmente a estos warnings, o más bien ya, creo que no es un warning, el warning es amarillo. Bueno, estos errores que te aparecen, ¿ok? Entonces al guardarlo,
ya va a poder correr. No tengo nada dentro del main, es por eso que no se me abre la consola, pero si yo la abro pues tampoco hay mucho que ver, no hay nada. Ahora vamos a comenzar. Bueno, antes de todo, yo quiero que se vea bonito mis clases, mis archivos en Java. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues clic derecho, source, formato, o como se menciona ahí, bueno, como era el... Digo, sé la ruta con las manos, pero sería Control Shift F para formato, ¿ok? Añade el formato y te mueve todo, para que los desarrolladores, inclusive tú más adelante, pues sea agradable a la vista, ¿ok? Y aparte de agradable a la vista, cumplir con estas buenas prácticas que tus compañeros agradecerán y tú mismo del futuro podrá agradecer, que hayas escrito así el código. Se dice que a veces no es necesario documentación si está bien escrito el código. Bien, entonces, pero es lo que se menciona. Claro que es bien importante también la documentación, ¿ok? Bien, primeramente, el Hola Mundo. ¿Qué es el Hola Mundo? Bueno, pues en Java es con system. Yo al sistema le voy a decir, que salga o que imprima mediante consola una línea con print line. Y ahora si se fijan me sigue dando opciones y yo utilizo print line. Y hay diferentes, aquí en los parámetros de este método llamado print line o de esta instrucción, yo le puedo decir, que me imprima una línea de texto, una cadena de caracteres que se llame, perdón, que tenga escrito Hola Mundo. Voy a guardar los cambios con control S o, aquí con el icono del disquete. Guardo y ahora sí en mi consola me aparece el Hola Mundo. ¿Y qué pasa si yo quiero imprimir, números? Bueno, pues también lo puedo hacer, pero no estoy utilizando, o bueno, puedo no utilizar comilla doble, ¿ok? Y es un número, se imprime el número. Bien, ahí está el número uno. Y si utilizo comilla doble, bueno, también se puede hacer. Voy a ejecutar. Y ahí está, en formato de texto, yo sé que es formato de texto, un número. ¿Y qué pasa si yo quiero decir más mensajes? Bueno, hola mundo. Y si se fijan estoy pasando un espacio, bueno, vamos a verlo así. Ejecuto. Y ahí está, hola mundo. Bueno, claro, para que se vea mejor voy a hacer el espacio. Y yo quiero concatenar, esto se llama concatenación. Voy a concatenar todavía más. 6 UANL, por ejemplo. Voy a guardar mis cambios y ejecuto. Ahora, otra cosa bien importante es que si yo escribo aquí algo como quiero que se actualice, perdónenme, actualice al momento, no es posible, ¿ok? No aparece al momento. ¿Por qué? Porque no funciona así. Como en HTML, no se renderiza al momento. Java ocupa que lo compiles y que ya que vea que no hay ningún error, ahora sí se ejecute. Y ahora sí, si se ejecuta correctamente, si no escribí nada mal, bueno, pues continuará con esto. ¿Bien? Muy bien. Entonces, bueno, esta sería la primera parte. Vamos ahora sí continuar con, cómo obtener estos datos de los usuarios. Para obtener los valores vamos a ocupar del escáner, como les mencionaba, para obtener estos valores directamente desde consola, que el usuario final escriba en la consola los valores que, le estés preguntando o que le muestres o que decidas que se guarden, ¿verdad? Entonces dentro de nuestro main vamos a declarar un escáner. ¿Cómo se hace eso? Primeramente, palabra, bueno, no es palabra reservada, sino que es el nombre de la librería. ¿Cómo lo voy a llamar? Bueno, primeramente escáner. Si lo escribo con minúsculas no me va a, decir esto. Y ahora me dice, para importarlo, no nada más es así, no nada más me pongo a crear, este objeto o eh, sí, este objeto que nos va a ayudar con el escáner. Entonces voy a utilizar esta librería y si se fijan ahí el IDE con el control más me sale la lista esta desplegable sobre, las opciones que tengo yo. Una de las opciones es hacer un import que es de Java útil y es lo que estoy haciendo, importando desde la librería java.util.scanner. Ahora a este escáner yo le voy a llamar texto. ¿Por qué? Porque voy a solicitar texto desde aquí y voy a, inicializar esta variable o este objeto llamado texto que es del tipo escáner. Aquí ya me estoy adelantando algo.
aquí yo hasta el momento tengo creado una variable llamada texto y es del tipo scanner. Pero si yo quiero crearme una variable, por ejemplo, número, y evidentemente para esto es bien importante, en Java es un lenguaje fuertemente tipado. Entonces yo ocupo decirle de que esta nueva variable, punto y coma obviamente, esta nueva variable tiene que ser ya sea del tipo string, ya, así, o puede ser del tipo double si es que voy a guardar decimales, o algo sencillo del tipo entero también. Entonces tengo que especificarle de qué tipo de variable voy a crear, ¿ok? Discúlpenme por el adelantarlo, pero vamos a continuar entonces. Ese sería el número, ¿no? ¿Y cómo le hago para inicializar la variable? Hasta el momento está creada, pero ¿cómo la inicializo? Bueno, pues entonces voy a colocar el número, perdónenme, el símbolo de igual y colocarle un número y listo. Ahora, si se fijan, sale, bueno, voy a quitar esto por el momento, vamos a olvidarlo. Si se fijan, sale en amarillo, ¿por qué? Bueno, me va a decir que no se está utilizando, que no está en uso. Entonces, ¿cómo lo hago para que no aparezca esto? Evidentemente, en sus proyectos, si no van a utilizar una variable, pues es mejor no colocarla. Entonces, aquí con el print line voy a imprimir esta variable y va a ser número, ¿ok? Y ya está en uso. Si se fijan, ya no me aparece ese warning amarillo que salía y voy a guardar. Y si yo quiero imprimir, bueno, pues me va a imprimir el número que le estoy diciendo, ¿ok? Al igual que con, por ejemplo, las cadenas de caracteres. Por ejemplo, el saludo, ¿ok? Y hola mundo también. Guardo, importante, ahí el IDE me está ayudando, pero como saben, si yo intento ejecutar, pues me saldrá un error de que me falta el punto y coma. Si yo ejecuto, discúlpenme, claro, no lo nombré acá. Puedo yo decirle otra vez concatenación, saludo. Directamente el atributo, perdón, la variable saludo. Ok, voy a guardar. La variable saludo ya está aquí. Y la variable número también está aquí. Guardar y ejecutar. Y ahora sí tengo mis dos variables ahí impresas. Porque le estoy pidiendo que imprima con el system.out.println. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, ¿cómo le puedo hacer para yo pedir datos y mostrarlos? Bueno, pues con el escáner guardando los valores de estos. ¿Cómo lo voy a hacer? Primeramente les había mencionado que escáner va a ser, por ejemplo, voy a pedir texto y va a ser para inicializarlo, para este tipo de variables es diferente. Si se fijan, no son variables primitivas, es decir, no es una cadena de caracteres, no es un entero, no es un double. Bueno, una cadena de caracteres deja de ser una variable primitiva, al menos en este caso. Pero, por ejemplo, enteros, doubles, sí son variables primitivas. Y ahora, para texto y para el escáner, ¿cómo se hace la inicialización de esta variable? Bueno, pues con la palabra reservada new y con el nombre del objeto, en este caso un escáner. Esta misma palabra que está acá es la misma. Y pues una especificación para que pueda recibir esos datos desde la consola, pues el system.in. Lo guardo y hasta ahí todo bien, ¿ok? Hasta ahí yo puedo pedir texto. Ahorita vamos a ver cómo va a funcionar esto. Ahora, para solicitar el texto, pues entonces vamos a crear otra variable. Yo voy a crear otra variable que sea un string y va a ser el nombre, por ejemplo. Punto y coma. Hasta ahí está creada y está bien. Guardo. Bueno, de hecho voy a quitar esto. Ahí está. Hasta ahí todo bien, ¿no? No estoy utilizando text, no utilizo name, por eso me sale ahí en amarillo, pero no hay ningún problema. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer para guardar el dato del name acá? Bueno, pues entonces voy a yo pedir mandando a llamar la variable name. Yo sé que es de tipo string, ¿ok? Le voy a mandar a llamar y le voy a decir aquí directamente con esta variable llamada text. Le voy a decir, bueno, mi variable text, que yo sé que es del tipo scanner, yo sé que tiene la posibilidad de escanearme lo que le vaya a escribir en la consola. Voy a decirle next line, que la siguiente línea que escriba el usuario ahora sí la imprima.
Y como vamos a ver esto, vamos a imprimir el name. No es necesario colocarle dobles comillas y el name, no. Directamente así, la pura variable como vimos ahorita. Entonces voy a guardar y voy a ejecutar. Ahí está cargando la consola. Porque tarda. Bien, tenemos aquí la consola y si yo escribo Luis, si se fijan aquí ya no es de color negro, es de color verde. Le doy Enter y me imprime el nombre Luis. Claro, esto está mucho mejor si nosotros hacemos lo siguiente. Bueno, puede ser así, bueno, así está bien. Y por favor ingrese su nombre y un salto de línea. ¿Ok? Ahí es un espacio y luego el salto de línea. Guardo, ejecuto y me pide por favor ingrese su nombre. Ahora sí, Luis. Y ahí está, me imprime el nombre Luis. Claro que ustedes pueden concatenar algo más acá si lo desean. Por ejemplo, el nombre ingresado es... Con un ejemplo, ¿verdad? Y ahora vamos a repetir esto. Bueno, yo voy a utilizar otro escáner para los números. Number, lo voy a llamar number, pero ustedes pueden ser número, mi número, por ejemplo. Yo lo voy a nombrar número nada más. Número igual a new scanner system igual de la misma manera system punto in punto y coma. Control S. Y ahora sí. Bueno, para pedir el número es casi de la misma manera. Bueno, vamos a escribirlo de una vez. Sí, por favor ingrese. Ups, ahí está. Por favor ingrese su número. Puedo poner yo un comentario aquí para hacer la división entre mi nombre y mi número. Es dobles slash, hacen que el texto a partir de esa línea no se lea, como si no existiera. Y pueden agregar ustedes el comentario que desean. Voy a salto de línea y voy a hacer mi entero, mi número, punto y coma. Hasta ahí está creada la variable. No la estoy inicializando. De hecho, ¿por qué me sale eso? Porque no puedo tener dos variables con el mismo nombre. Entonces a este lo voy a nombrar número nada más. Si se fijan, esta chocaba con esta de acá arriba. Si yo le pongo otra vez número, aunque sean de diferente tipo, no lo puedo tener. Entonces nada más número. Y voy a pedirle con número, bueno, num, igual a, y aquí ya es diferente, es number.next entero, next int, y así, perdónenme, así, number.nextInt, y este número, bueno, claro, tiene que tener el mismo nombre del escáner, yo me equivoqué, ahí está, y ahora sí, lo quiero imprimir, system.out, y su número es así. No voy a saltar la línea, voy a concatenar así con el plus y el número. Ahí está, guardo los cambios, ejecuto y aquí está. Por favor, perdónenme, por favor ingrese su nombre, que es lo que tenía por ahí, Luis, y por favor, bueno, ya me imprime eso, ¿verdad? A lo mejor ahí debo de cambiarle yo el formato. Y luego te menciona, por favor ingrese su número. Yo quiero mostrar el número 150, por ejemplo. Y así su número es 150. Y de la misma manera para los otros tipos de valores, el double y los demás que se piden ahí en la evidencia 1. Entonces, sé que este video fue largo, pero sí era muy importante tener esas bases de Java bien especificadas, bien explicadas. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nuevamente muchas gracias por su inscripción en el curso. Nos vemos, hasta luego.